Hermano, ¿conviene o no que Estados Unidos intervenga? Ah, ok, conviene y no conviene. A ver, ¿por qué no conviene? Primero, empezando por ahí. No conviene por el lado de que si por intervención entendemos una invasión de México o un lanzamiento de drones a diestra y siniestra en lo que creamos que es narcolaboratorios o que creamos que se están atacando células particularmente violentas del país o que se están acabando, descabezando cárteles. No conviene por el lado de que ese tipo de acciones por sí mismas no van a servir para controlar el tráfico de drogas, eso ya lo sabemos, es un monstruo de mil cabezas que empieza desde la base y el descabezamiento de líderes y la destrucción de estructuras y la destrucción de plantíos, etcétera. Eso no acaba con nada porque un problema de oferta y demanda jamás ha tenido una solución militar. Es lo que nos enseña, por ejemplo, la historia de la prohibición, del prohibicionismo del alcohol en Estados Unidos. Solamente se acabó con el problema del prohibicionismo y de las mafias que surgieron en estas famosas, por ejemplo, películas y series que hemos visto en Chicago. Eso no se terminó por una muy fuerte acción del gobierno, se terminó en el momento en que se legalizó el alcohol. No es tan sencillo con las drogas, obviamente, porque el rango de drogas que existen es mucho más agresivo en la reacción química y en la reacción del cuerpo y en las adicciones que puede generar. Es todo un debate ese. Pero creo que la solución en sí es sí mano dura, acompañado de una política en salud para reducir adicciones, acompañado de una reducción en penas para delitos menores, como por ejemplo la transportación de unos cuantos gramos de marihuana. Esto ya sucede en algunos estados, esto ya sucede incluso a nivel federal, por ejemplo en México mismo. Entonces, por ese lado no conviene en el sentido de que no es una solución. ¿Qué sí conviene y en qué yo he estado a favor? En la presión que desde Estados Unidos se puede otorgar, y si eso incluye acciones más severas, no sé exactamente cuáles, uh, tendría que ser de mucha precisión, pero que sí conviene. Cosas como lo que hicieron quizás sí en el caso de Sinaloa. Es muy interesante el caso de Sinaloa porque básicamente Estados Unidos se engañó y llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Como funcionó fue Estados Unidos orquestó una traición dentro del cártel de Sinaloa, los que consideramos los líderes históricos, el propio Mayo y el lado de los Chapitos, hizo que los Chapitos traicionaran al Mayo y lo llevaran con engaños a Estados Unidos y ahí lo detuvieran y con toda la información que a su vez el Mayo ha declarado dentro de Estados Unidos han podido empezar a armar carpetas judiciales. Hay mucha expectativa de que eso va a incluir a políticos mexicanos que son cómplices, obviamente los tienen que ser, ningún cártel puede dominar un estado durante décadas sin tener muchos cómplices políticos. Uh, Sin embargo, ese me parece que sí es el camino, es decir, no lanzar bombas sobre Culiacán, sino hacer estas operaciones de inteligencia e incluso si esto incluye cierto personal y ciertas operaciones encubiertas, si se quiere, o muy precisas de Estados Unidos, para romper ese vínculo entre la política y el narcotráfico, eso me parece que si no lo hace Estados Unidos, no lo va a hacer nadie más. La presidenta Sheinbaum se envuelve en la bandera y dice no va a haber intervención, no puede haber intervención. Bueno, número uno, si la hay, no va a hacer absolutamente nada al respecto. Claudia Sheinbaum, Morena y todo el país en su conjunto no podrán hacer absolutamente nada para detener a Donald Trump si quiere hacer eso. Si quiere mandar drones y explota, si manda un bombardero B-2 y lanza una bomba sobre un narcolaboratorio en Sonora, ¿qué va a hacer México? Nada. Va a convocar Claudia Sheinbaum en una manifestación en el Zócalo y listo. No tiene el poder para hacer nada más que eso. Entonces, todos esos sueños guajiros de que China y que Rusia y que nos van a dar, son cosas absurdas, son sueños, sueños de peyote, eso jamás va a pasar. Lo Claro. único que puede hacer es lo que alguna vez amenazó, que va a armar una manifestación en el Zócalo y listo. Claro, idealmente esto no tendría que ser así, de que Estados Unidos amenaza, se hace y México protesta. Idealmente tendría que haber una cooperación como la hubo a gran escala, aunque en ese tiempo muy torpe,
entre Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos de ese entonces y Felipe Calderón. Lo malo es que Felipe Calderón abrió la puerta así tal cual a todas las instituciones de seguridad de Estados Unidos, permitió que hubiera una comunicación con todas las ramas de su gobierno, sin que necesariamente hubiera un filtro de una sola instancia para decir que sí y que no, y por eso surgieron cosas, excesos como el famoso operativo Rápido y Furioso, que terminó llevando armas proveídas por el gobierno estadounidense directamente a cárteles mexicanos. Entonces, no es ni eso, ni es tampoco el abrazos, no balazos, y nadie tiene la culpa y voy a extraditar narcos, pero encubro y oculto a los gobernadores y a los presidentes municipales que son cómplices. Ese es un punto medio. Y ese punto medio, si incluye la fuerza del ejército más poderoso del mundo, me parece perfecto. Mira, yo te comparto un poco lo que mi postura, bueno, más que mi postura, mi manera de ver las cosas desde mi ingenuidad. Yo he creído siempre que me gusta mucho la política que tiene Holanda en cuanto a las drogas, y incluso ya si vas a un festival y llevas drogas te las revisan para que no tengan algo de fentanilo, ¿verdad? O sea, vaya, protegen a la gente desde ese lugar. También hay adicciones fuertísimas, hay rehabilitaciones durísimas, y entiendo que Holanda es un pueblito comparado con México. Me queda claro que también la industria no se compara tampoco en lo que representa como de Producto Interno Bruto. Eh, Sin embargo, por eso te hago esta pregunta de inicio. ¿Es Estados Unidos la solución? Sí y no, no y sí. ¿Qué pasa ahora? O sea, bajo esta política en la que pues vivimos sin esta postura del gobierno y contra esta industria que es imparable y que vaya, desde mi punto de vista no hay manera de otra más que regularla y buscar otras soluciones, por lo que mencionas, que no disparándonos entre nosotros no vamos a llegar a absolutamente nada. ¿Qué crees tú que tendría que venir de una postura del gobierno distinta? Una postura del gobierno mexicano. Uh-huh. Bueno, para empezar, sí tendría que haber no una guerra abierta, sino una guerra declarada en contra del crimen organizado, pero de manera más inteligente y de manera focalizada. Claro. Es decir, No, es como para poner en contexto, el crimen organizado no es literalmente simple hecho de comprar drogas, sino es todo lo que hay detrás del piso, los secuestros, el tal. Sí, O sea, sí, eso sí. es O lo sea, que realmente lo que más está pasando en afecta. Michoacán, por ejemplo. O sea, el problema no es que siembren amapola y la lleven a Estados Unidos. El problema es que estos grupos ya se convirtieron en grupos que dominan toda una región y ya exigen que pago por derecho de piso a aguacateros, a limoneros, a todo el que tenga un negocio en ciertas regiones. O sea, ese realmente es el problema. Claro. Ahora, tiene razón la izquierda mexicana cuando dice que hace esta alegoría de patear el avispero, ¿no? Que Felipe Calderón pateó el avispero y por eso tenemos el problema. No tiene razón en cuanto a que ese avispero estaba creciendo. O sea, si Felipe Calderón no lo hacía, ok, tal vez no hubiéramos tenido ese problema 2 años después, 3 años después, 5 años después, pero se iba a tener tarde o temprano de cualquier manera. Y probablemente sí hubiera sido peor en el sentido de que de pronto ya tienes avispas en todos los cuartos de tu casa, ¿no? Es decir, la infiltración del crimen organizado ya estaba ocurriendo desde antes de que llegara Calderón. Si recordamos, casi nadie recuerda esto, pero en 2005, antes de que llegara Calderón, había un gran problema de seguridad en Nuevo Laredo. Antes de que iniciara la guerra contra las drogas, antes de todo eso. Vicente Fox estaba ahí intentando malabarear para ver, enviando fuerzas federales y en fin, y no se tenía una respuesta. Felipe Calderón ve la situación y decide atacar a todos al mismo tiempo. Ese quizá fue el problema, ¿no? No hacerlo de manera más estructurada, más. Y digo, sabemos la razón por la que lo hizo. Lo hizo porque sentía que tenía un problema de legitimidad y entonces tenía que sacar al ejército a las calles, montarse en el Homer militar y decir, viene la guerra y generar ese apoyo por esa legitimidad que le hacía falta. Pero el diagnóstico está mal de la izquierda cuando dice que no había que patear el avispero, había que eliminarlo tarde o temprano el avispero.
No había que dejarlo crecer, sin duda. Y eso no se soluciona con becas y apoyos sociales, como ingenuamente creyó Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, de la política de abrazos no balazos? Que en realidad, ¿en qué se tradujo? No se tradujo en que se dejaron de perseguir los delitos. Lo que se tradujo es que hubo una instrucción directa al ejército de decir: no más enfrentamientos que me hagan un escándalo, no más balaceras en plazas públicas, no más ir y perseguirlos y que se grabe la persecución en tiempo real. No más entrar en un municipio y hacer un caos para poder capturar a un narco. Bueno, lo que se hizo con Ovidio es la liberación que López Obrador ordenó para sacar a Ovidio de la cárcel para evitar un caos. Se evitó ese caos, pero tarde o temprano el caos regresó a Culiacán. ¿Por qué? Porque el cártel de Sinaloa nunca dejó de tener el control. Y la paz que existió en Culiacán y en toda Sinaloa, en realidad siempre fue una paz ficticia. Fue una paz derivada de que un solo cártel lo dominaba todo. Pero esa paz iba a reventar tarde o temprano cuando existiera un grupo, como surgió ese grupo, que le disputara al cártel dominante su hegemonía en el Estado. Entonces, ¿y qué es lo que nos llevó? Los abrazos no balazos nos llevaron al asesinato de Carlos Manson. Nos llevaron a esta política de: vamos a dejar que todo fluya, vamos a dar becas, vamos a dar apoyos, y solito, poco a poco, se van a ir solucionando las cosas. No Como se si la solucionan, porque pobreza esa fuera paz la, ficticia. perdón que te ¿Ah? interrumpa, pero es como si la pobreza fuera la consecuencia, fuera la razón por la que existe el crimen organizado. La pobreza puede ser la razón por la que existan personas que roban un pedazo de pan en el supermercado. No es la razón por la que existe una estructura criminal cobrando millones de dólares en extorsión. A ver, una persona con un AK-47 yendo a un negocio a cobrar 20,000 pesos de renta a alguien que gana 30,000 o 40,000 pesos al mes, no lo hace esa persona para alimentar a su familia. Lo hace porque puede y porque es una ganancia fácil, mucho más fácil que si estudiara a la universidad, tuviera un trabajo de tiempo completo y después de 15 años ganara esa misma cantidad. Entonces, no es porque se estén muriendo de hambre esas personas, es porque quieren el camino corto a una prosperidad que saben que pueden hacer con pocas consecuencias, porque las consecuencias de que el gobierno haga algo o incluso de que lo maten gracias a esta política de abrazos no balazos termina siendo muy baja frente a la ganancia potencial. Ahora, yo creo en un lema que pongo en todos mis contenidos. Bueno, lo trato como de empezar es un código que es: mexicano no mata mexicano. ¿Qué tendría que pasar para que nos dejemos de matar entre nosotros, Esteban? Que no creo que haya una consideración moral por parte de los cárteles o de los criminales o de los grupos, estos llamados que hacía López Obrador de sus mamás no quieren que se maten entre ellos. Todo eso es absurdo, todo es un problema en el fondo económico, es un problema de oferta y demanda y de costos para satisfacer esa demanda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elevar los costos en todos los sentidos, elevar el costo económico mismo de trasladar productos desde China, porque los precursores para formar fentanilo, por ejemplo, vienen de China. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Evitar que China meta todo eso a México. Yo creo, aprovechando que no necesitamos de China, aprovechando que China de hecho es un país depredador, aprovechando que siquiera coquetear con China nos aleja de la alianza que realmente deberíamos tener. Debimos tener desde hace décadas y nunca nos animamos a tener de fondo, no solo socios, sino aliados de Estados Unidos. Aprovechando eso, cortar lazos con China, no permitir que un solo barco chino llegue a México y después controlar la frontera sur, poner el muro que Donald Trump quiere, pero abajo, impedir por completo que pase prácticamente cualquier cosa que no deba pasar de la frontera con Guatemala hacia México. Eso es elevar el costo. Al final, te digo, es una operación económica. Entonces ahí elevas la producción de esos precursores. Luego persigues dentro de México, pero lo haces de manera inteligente, privilegiando, eso sí, a los grupos que más dañan a la sociedad, no necesariamente a los grupos que más trafican droga, sino a los grupos que más dañan.
no teniéndole miedo a meter a la cárcel a los personajes de tu propio partido que están más dispuestos a negociar con los cárteles que a hacer su obligación, pidiendo ayuda a Estados Unidos, por supuesto, hacer un poco de lo que hizo Bukele, estados de excepción, control de comunicaciones, control, los tienes que hacer así. Ahora, no se va a poder hacer como El Salvador porque El Salvador es mucho más pequeño y me han dicho eso todo el tiempo en mis videos, pero sí se puede hacer por estado. A ver, si en lugar de mandar simplemente al ejército a las calles de Michoacán, conviertes a Michoacán en un El Salvador, suspende las garantías individuales en todo el estado. Mandas a 100,000, bueno, no, 100,000 es el total de las Fuerzas Armadas, pero mandas a Claro, son, 50,000 son más soldados. pocos de los que creemos, ¿no? Yo Sí, sí, creía en que eran realidad no son como tan... 3, 4 millones de soldados. Pero Y no. mandas ahí, pides ayuda de drones de Estados Unidos, vigilancia Big Brother, un verdadero Big Brother en Michoacán. Pacificas Michoacán, vas con Guerrero, vas con Jalisco, y así, poco. Eso es lo que yo haría si fuera presidente de México. Ahora, todo esto requiere tener mayoría en el Congreso, porque te van a hacer un escándalo de que por qué suspendes las garantías individuales. Todo esto implica pelearte con China, y solo te puedes, bueno, no solo, pero si te peleas con China es porque vas a sacarle verdadero rédito, verdadera ganancia a eso. Debes tener un gobierno de Estados Unidos que quiera apoyarte en hacer todo eso, pero apoyarte en serio. Pero bueno, pero nada de todo esto que estoy diciendo se puede si tienes un gobierno que dice, no, bueno, la soberanía y viva México y me abrazo en la bandera. A ver, si no eres capaz por ti mismo, tu gobierno, llevamos 25 años sin poder con los cárteles, que venga la ayuda de Estados Unidos. Ahora, no significa que avance el ejército norteamericano en fila a conquistar las ciudades mexicanas, ¿no? O sea, significa aceptar la realidad geopolítica. Y la realidad geopolítica es que México sin Estados Unidos no sobrevive. Bueno, sí sobrevive, pero como si estuviéramos en 1910. A ver, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Viven 12 millones de mexicanos allá. La principal entrada de recursos es exportaciones a Estados Unidos. Segundo, remesas provenientes de Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a comerciar con Rusia? Es absurdo. O sea, y no voy a empezar a explicar por qué eso, incluso si quisiéramos hacerlo, eso sería imposible. O sea, Rusia jamás va a dar el nivel de ingresos que México obtiene de Estados Unidos. Entonces, yo diría triplicar la política de integración con Estados Unidos y a partir de ahí empezar a construir todas estas piezas que digo. Pero lo que se necesitan son medidas radicales. O sea, yo creo que sí se necesitan medidas radicales, pero implementadas de manera inteligente, no como Calderón, que sí fue mando al ejército a todos los estados y, a ver, mata al que se aparezca. Pues no, porque eso, como sucedió en Filipinas, o sea, México no es el único caso. En Filipinas, Rodrigo Duterte hizo eso, básicamente, fue el Calderón de Filipinas. Y el resultado fue exactamente el mismo que en México, incremento exponencial de los asesinatos. No estoy diciendo que no haya que enfrentarlos, porque a mí me parece peor el otro, el de López Obrador, peor los abrazos no balazos, porque lo único que hacen es barrer la porquería debajo de la alfombra y que ahí se acumule hasta que explote, ¿no? Te pregunto, ¿es posible tener un cargo político en este país sin estar vinculado con el crimen organizado? Bueno, sí, si estás, supongo que si eres alcalde de Mérida, tal vez no hace falta, porque no tienen control de absolutamente todo, ¿no? Pero si eres alcalde de Uruapan, como le pasó a Carlos Manso, o sea, seguro te van a tocar la puerta, seguro te van a decir cooperas o cuello, como le dijeron a Zenli Llegón, y entonces tienes que tomar una decisión. Y sobre todo si no tienes el apoyo del gobierno federal. Ahora él quiso enfrentarlos y así le fue precisamente porque la política del Estado, del gobierno del Estado y del gobierno federal, desde que llegó Morena al poder, es que no se haga un escándalo. Poquito a poco con las becas y con los apoyos, y Claudia Sheinbaum creyó también que el nearshoring, poco a poco la entrada de dinero y los apoyos sociales van a hacer que la gente vaya poco a poco dejando la actividad criminal. Me parece a mí que fue una apuesta ingenua porque asumía que todas esas entradas de dinero iban a continuar, que dejaron de continuar porque llegó Donald Trump. Y segundo, porque asume que las personas que se meten a los cárteles lo hacen por necesidad. Nunca ha sido por necesidad, es por ambición.
Qué importante lo que me compartes, porque justo en conversaciones siempre sale como, no, bueno, pues es que siempre dices, no, la policía es corrupta, sí, pero es que ganan muy poco. No, pues el crimen organizado, no, sí, pero es que están en situación precaria. Vaya, entiendo que vivimos en un país que tiene una fuerte pobreza en común, pero esto que me compartes de relacionado con la ambición no lo había como visto en una percepción como, claro, o sea, no es solo eso, es la cuestión de querer las cosas a lo mejor rápido, fácil y que está a la puerta del día, ¿no? Yo te voy a compartir, yo como actor participé en algunas narconovelas, porque es mi oficio y bueno, en su momento participaba en ellas y me divertía mucho, era como jugar a los policías y los ladrones Ujú. y no entendía un poco el impacto social que puede llegar a tener este tipo de contenido, me explicó. Y recuerdo haber tenido la oportunidad de ir a Miami a hacer una audición justamente para una narconovela y hay un camino que te lleva a South Beach, a la Ujú. playa principal y pasas como por un puente antes donde Sí, se sí, ven sí, todos que los yates conecta a South Beach con ¿es con la... Brickell? No, es bueno, sí, con el mainland, sí, de Miami. Ese puente maravilloso, Ese es, espectacular, ¿no? Y lo he yo iba recorrido. sorprendido de ver la primera, segunda vez que estaba en Estados Unidos, o la primera creo, iba así de que, wow, ¿qué es esto, güey? Primer mundo, no mames, está loquísimo, güey. Los edificios Sí. espectaculares, las casas. Y de repente volteo a mi derecha y veo un anuncio, un espectacular, justo abajo de los yates más lujosos. Y era el espectacular más grande que yo había visto en toda mi vida. Nunca había visto un espectacular tan grande. El tamaño me llamó la atención enseguida. Volté a verlo y era un espectacular de El Señor de los Cielos. Y Mm. su eslogan, estaban anunciando la marca de ropa, el eslogan era Únete a mi mundo. Mm. En ese momento tuve una como Una revelación. revelación de lo directo que es esta comunicación, de lo que Sí. representan las palabras en sí mismas y cómo hay toda una industria para decir que el crimen organizado, independientemente si es de relacionado con drogas o secuestros o tal, o cosas, cualquier cosa turbia que sea en crimen organizado, que son pues, sin límite, o sea, me pareció sorprendente el cinismo y el poder que tiene, me explicó Sí. esto. Y ya se glamorizó el crimen organizado, ¿no? O sea, ser narco ya es chic, ya es cool. Y Ujú. es parte de nuestra cultura. También yo platicaba con un amigo y me decía, es que yo, al principio los narcocorridos y todo esto, yo con este como conflicto existencial de que pues yo también he hecho narconovelas como actor y pues oigo uno que otro narcocorrido y pues en la tumbada de tal, siento como Ujú. un cierto ganas de cantarlo hasta que, bueno, me detengo un poco en cuestionar qué estoy escuchando, ¿no? Y me doy cuenta que me decía, y es que de qué otra cosa van a hablar que no sea eso. O sea, y creo que hay un punto ahí. ¿Qué tanta opciones hay a nivel industria con nuestros niños que están soñando sumarse al crimen organizado a sus 10 años y cantando canciones de Ujú. el que quieras que cante narcocorridos? Sí. Y entiendo que es una consecuencia de... Sí, sí, sí. Sí, el asunto de la cultura es terrible, el tema de los narcocorridos. Un compañero periodista mío alguna vez hizo un estudio de hace mucho tiempo, hace como 20 años, me imagino que ahora es peor, en donde le preguntó a todos los estudiantes, fue a escuelas primarias dentro de Sinaloa, me parece que eran los Mochis específicamente, y le preguntó a todos los muchachos, bueno, no, los niños en ese tiempo, que qué querían ser. Y el 80% decía los hombres narcos, las niñas novias de narcos, ¿no? O esposas de narcos. Porque sí se ha creado esta percepción de que viendo no solo las narconovelas, sino la misma música, lo que la gente comente, etcétera, se ha generado esta glorificación de la labor del narcotraficante.
Y, sabe, y no solo del narcotraficante, del criminal en general, que es Mm. peor, ¿no? O sea, no es un asunto de, bueno, llevo drogas, pero yo vivo honestamente, es decir, esta visión de Robin Hood. Bueno, ojalá fuera así, cabrón. Sí, no, ya no Estaría solo, o sea, padrísimo, ya, güey. ya se extiende a como sea, pero tengo dinero, ¿no? Y sabes, yo siempre he tenido esta percepción, digo, esto ya va más allá de algún estudio sociológico o algo así, pero yo conozco un poco de algunos de los países, porque he ido además y he conversado con ellos y todo, de países de Asia del Este, en particular Japón. En Japón hay un concepto que creo que nos falta en Latinoamérica, que es el honor. Ni siquiera usamos esa palabra mucho en México ni en ninguna otra parte de Latinoamérica, tener honor. El honor es una palabra que aquí se asocia incorrectamente con valentía, o se asocia incorrectamente con... Echado para adelante, con huevos. sí, exacto, con ser chingón, con ser Ujú. cabrón, ¿no? Y no, o sea, no, no es eso, es tener honor, es hacer lo correcto aunque sea difícil, ¿no? Por encima de todo, hacer lo correcto aunque sea lo difícil. Y, y me parece que tenemos que importar eso, ¿no? Y que tiene que haber toda una política de Estado en el que el gobierno diga, vamos a instaurar el concepto y la noción, y meterlo en la cultura, en las escuelas, todo el tiempo, hacerlo en las telenovelas, que el héroe nunca sea el criminal. El héroe únicamente es el que hace lo correcto sin importar lo que le cueste. El concepto del honor. Eh, Ah, sí. te escucho, te escucho. No, 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 y me parece que eso es lo que más nos falta en los países latinoamericanos a nivel cultural. Hay otros aspectos a nivel institucional, sobre todo, a nivel gobierno, pero en fin, a nivel cultural, me parece que eso es lo que nos falta.